Escuchamos sobre el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que también escuchamos acerca del bautismo en el nombre de Jesús. Hemos dejado pasar por alto que han habido muchos bautismos, y sobre todo en los tiempos de Jesús había grupos diferentes que tenían un concepto muy diferente a lo que la iglesia primitiva tenía, a lo que Jesús tenía, a lo que los apóstoles tenían y a lo que nosotros como iglesia sostenemos hasta el día de hoy. Tal es el caso que habían muchos, quizás unos 5 o 4 tipos de bautismos que se ejecutaban para aquella fecha o que se ejercían para aquella fecha, pero que a medida ha ido avanzando el tiempo, algunos han dejado de practicarlo y otros siguen practicándolo. Quiero que leamos Mateo capítulo 28, versículo 19. Si es tan amable, se pone de pie para que podamos leer este versículo precioso de la Escritura, el cual tenemos que sostenerlo como una base para la iglesia sobre el bautismo. ¿En qué debemos de bautizarlo? Tenemos que tenerlo como un mandato divino. Se conoce esta doctrina bíblica. Para la iglesia tradicional católica, el bautismo es uno de los 7 sacramentos. Para nosotros los cristianos es una base bíblica o doctrinal la que tenemos en este versículo de la Escritura, en Mateo capítulo 28, versículo 19. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Amén. Leámoslo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pueden tomar sus asientos. Dije que lo que generalmente escuchamos es sobre el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el otro que practica la iglesia conocida como Pentecostal Unida, que es el bautismo en el nombre de Jesús. Pero hemos olvidado que hay otros tipos de bautismos, y hay mucha gente que ha vivido en esos pleitos, en esas contiendas, defendiendo un bautismo. De tal manera que si nosotros notamos que uno de los primeros bautismos aconteció en el pueblo de Israel, cuando Israel caminaba por el Mar Rojo, dice en la primera epístola de los Corintios, capítulo 10, del versículo 1 hasta el 11, Pablo relata la historia. Usted puede escribir si es curioso, anotar esa cita bíblica donde en la primera epístola de los Corintios, Pablo dice en el capítulo 10, versículo 1 al 11, dice que el pueblo de Israel fue bautizado en el Mar Rojo bajo una nube. La pregunta es: ¿bajo qué nombre se bautizaron? La Biblia no da una especificación, ya que Pablo hace una rememorización un poco rápido, o pasa ese tema tan rápidamente que no da una explicación a profundidad cómo fue que ellos se bautizaron, o cómo el líder que los dirigía se expresó delante de ellos, o cuáles fueron las letanías que utilizó Moisés para decirles: te bautizo en medio del agua, o te bautizo bajo la nube. Otra de las costumbres que existía en el imperio griego es que ellos bautizaban a los demás en el nombre de hombres poderosos. Por ejemplo, si de repente encontraba a una persona que estaba en algún aprieto, diciendo de esta manera más fácil de entender, o estaba en algún apuro o en alguna aflicción que iba a ser decapitado, podría parecer un grande, podría haber parecido un príncipe o un rey,
y le decía: yo te bautizo con el nombre de, y le cambiaba el nombre, y así era la manera de bautizarse. Sí. Esa era una de las costumbres de lo del imperio griego. Le cambiaba de nombre. Quizás se llamara Joaquín, pero venía el príncipe o el rey o alguien que era descendiente de la realeza. Realeza es alguien que pertenece a la familia de los reyes. Y cuando veía que Joaquín estaba a punto de ser decapitado inocentemente, él le decía: yo te bautizo con el nombre de. En otras palabras, le cambiaba toda la historia y pasaba a ser una nueva persona. Y como era una nueva persona, con un nuevo nombre, con un nuevo origen, con una nueva biografía, con una nueva personalidad, entonces se le eran quitado todos los cargos a los cuales por los cuales se le acusaba para ser decapitado. Si miramos en el tiempo ya de Juan, cuando Juan aparece en el mar de Galilea bautizando y pasaba por el Jordán y bautizando, él no dice la escritura literalmente que él bautizaba en el nombre de Jesús o que bautizaba en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, o tampoco dice que bautizaba en el nombre de uno de los grandes de la realeza, sino más bien solo dice que Jesús o que Juan bautizaba para perdón de pecados. De tal manera que un día, cuando la multitud, por supuesto que del pueblo de Israel, no está hablando de gentiles, dice que la multitud de fariseos, saduceos, nicolaitas, herodianos, del partido de los celotes, que eran gente religiosa y partidista. Estos venían donde Juan para que lo bautizara, y Juan les dijo en cierta ocasión: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y de paso les dice: generación de víboras. Así les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Toda esta multitud venía a que los bautizara Juan para ser perdonado de sus pecados. Vea, esto como que tiene hasta cierta similitud con el bautismo que practicaban los griegos. Porque cuando el miembro de la realeza o el príncipe o el rey bautizaba a un individuo que estaba a punto de ser decapitado y le decía: yo te bautizo con el nombre de, era una nueva persona, cambiaba todo. Entonces como que tiene cierta similitud esta historia de cuando, o este acto doctrinal, de cuando a Juan se le acercaba la multitud para que lo bautizara. Y él lo bautizaba para perdón, en otras palabras, para un cambio de vida, para ser nuevas personas, nuevas criaturas. No dice la Biblia qué nombre bautizaban. Eso tenemos que tenerlo bien en cuenta, hermano. Nosotros que enseñamos tenemos que tener mucha cautela en ese asunto, porque a veces lanzamos a volar nuestra imaginación, y cuando viene nuestra imaginación a hacer cuadros imaginarios, o hacer historias imaginarias, o hacer, hermanos, una doctrina imaginaria, aquí cuando viene la transversión de los versículos, y aquí es donde vienen los grandes errores. Alguien me preguntó en una ocasión: ¿cree usted, hermano, que del catolicismo va a venir el anticristo, que puede ser un papa? Yo le dije: podría ser, pero también podría aparecer el papa de una de las iglesias cristianas, uno de esos grandes, de esos famosos que salen, esos mega evangelistas que llenan grandes estadios, esos hombres que de tanta la fama que alcanzaron, que ya perdieron la sensibilidad al Espíritu de Dios, que ya no tienen conciencia de amarse ni ellos mismos. Sí. Se podría dar. Ahora,
note usted esto, hermano, el asunto de la imaginación se corre mucho peligro y tenemos que tener mucho cuidado sobre ese asunto. Tenemos que ser muy serios en cuanto a la enseñanza, pero no se especifica. Ahora, notamos aquí que Juan bautiza para perdón de pecados. De aquí surge una pregunta: ¿salvará el bautismo? Aquí ha habido un gran problema, hermanos. Si nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, la Biblia dice que desde el versículo 14 los judíos se acercaron para escuchar el discurso de Pablo, del apóstol Pedro, su primer discurso, donde se convirtieron como 3,000 personas. Dice que aquellos vinieron a escuchar a Pedro, algunos por curiosidad, otros porque les gustó el mensaje, y Pedro, con una paciencia y una habilidad como un buen expositor de la Escritura, comienza la predicación. A esta predicación yo le considero una predicación basada al contexto gramático histórico, una predicación tan poderosa, una predicación que comienza desde los patriarcas a traer, hermanos, el origen de lo que era el Mesías hasta llegar a Cristo, y llega el momento donde les dice: oigan, ustedes creen que el Mesías va a aparecer porque lo han visto en los libros de las profecías, lo saben por medio de la ley, ustedes todo eso lo saben, pero si hubieran sabido exactamente que Jesús era el Mesías, no lo hubieran matado. Pero ese mismo al que vosotros mataron, ese ha venido a ser piedra principal, ha venido a ser la cabeza de la iglesia, él fundó la iglesia. Así que ustedes son los asesinos, ustedes son los que participaron en la muerte de Cristo, ustedes están condenados. ¿Y sabe qué reaccionaron los judíos? Estoy refiriéndome a los judíos. Varones, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Para que me entienda este versículo o este pasaje que quiero explicar, le voy a llevar de una manera más sencilla. Había una ciudad donde dentro de aquella multitud de personas había un hombre que tenía mucho dinero, era un hombre rico, y era un hombre que él quería mandar a todos, desde ancianos hasta niños, quería mandarlos a todos, y por eso la gente no lo quería, lo odiaban, lo detestaban y no querían saber pero ni de un favor de él, y decían: ni que me dé regalado algo, yo no lo tomo. Y se llega el momento que hubo una hambruna, no había comida, no había bebida, no había dinero, no había absolutamente nada, pero el hombre millonario tenía graneros llenos, tenía pozos de agua, tenía dinero. De repente, uno de los que habitaban en la ciudad tomó la decisión, con todo su orgullo, con toda su vanidad, de ir donde el hombre rico, uno de los que había dicho: yo ni que me regale algo, yo no se lo tomo, no lo agarro. Y fue donde el rico, porque sabía que tenía lo que él quería, y le pidió de favor, le suplicó que le regalara algo. Y el hombre le dio comida, le dio bebida, le dio que vestir. Salió en buen salvadoreño, salió con la bulla, salió con el pito y el tambor, salió con la flauta, con el pito y la flauta, haciendo la bulla a todos los habitantes de que el hombre rico tenía bienes, tenía comida, tenía bebida. Y le decía a los demás: oigan, ese hombre tiene, nosotros no lo queremos, ustedes no lo quieren, pero si ustedes van y se le humillan al hombre y le piden de favor que les dé, él les va a dar. De esta misma manera, Pedro, ustedes están esperando que yo les diga qué pasó al final, ¿verdad? Pero ese no es el caso.
De esta manera Pedro les dice a los judíos, oigan, ustedes han matado, le han quitado, han crucificado al que da la salvación. Ustedes lo han despreciado. Ustedes lo han visto de menos, ustedes lo han ignorado, lo han pisoteado, le han escupido, le han maldecido. Al que da la salvación, al que da vida eterna. Sí. Entonces, donde escucharon eso, los judíos dijeron, varones, entonces para que Él nos dé vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya que nosotros ya estamos condenados porque fuimos partícipes de la muerte de Él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque nosotros queremos vivir eternamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para vivir eternamente? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces Pedro les dijo, crean y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Estaba refiriéndose a los judíos. ¿Cuántos judíos hay aquí? Ni uno, ¿verdad? Oye, hermano, en el mundo un montón de gente que aparece diciendo que son de descendencia judía. Allá a la iglesia llegaba un hermano que era de allá, de un país de Centroamérica, y se ponía el talí, el manto, y decía que era de descendencia judía, y la kipá y todo. La kipá es un gorrito que se pone aquí encima. Yo ya lo voy a necesitar porque me está cayendo el pelo. Eso es la kipá. Más grande. La kipá. Kipá. Es una cosita que se ponen los judíos aquí arriba. Entonces, esa ocasión, Pedro predicó y se convirtieron 3,000 personas. ¿Se imagina usted? Porque Pedro le dijo, bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Ahora, si nos vamos todavía a los mismos tiempos, había otro tipo de bautismo. Según la primera epístola de Corintios, capítulo 15, versículo 29, dice la Biblia que Pablo estaba enfrente de un grupo de personas que no creían en Jesús, y comenzaron en aquella murmuración, que estos apóstoles, Pablo está predicando a Cristo, que hay que bautizarse en el nombre de Cristo y que en Él está la salvación. Está loco, si ese ya se murió. Entonces viene Pablo y les dice, oigan, ¿te están diciendo que Cristo ya murió? Entonces, ¿qué sentido tiene? Se lo voy a parafrasear. Entonces, ¿qué sentido tiene de aquellos que se bautizan en el nombre de los muertos o que se bautizan en los muertos? Era porque en aquella época había otra secta religiosa que practicaba la costumbre de bautizar en los muertos. ¿Me están entendiendo? Amén. Hay una secta religiosa que se llama los santos de Jesucristo, de los últimos tiempos. En otras palabras, los mormones. Los mormones bautizan en el nombre de los muertos. ¿Cuántos sabían eso? Pues grábeselo, hermano. Porque para ese montón de gente que aparece hablando de los bautismos y solo conocen de 2 bautismos, deberían de investigar. Si están en ese pleito, en ese conflicto que les gusta discutir de los bautismos, que se aprendan los demás bautismos que se practicaban. Y hasta el día de hoy los mormones practican el bautismo en los muertos. Y la manera en que lo hacen es que si de repente José se murió y José nunca se bautizó, en el futuro, cuando el nieto o el tataranieto se convierte al mormonismo, se puede bautizar en José, en el nombre de José. Porque si se bautiza en José, que murió hace muchísimos años, lo va a liberar de los pecados, lo va a salvar, lo va a redimir. Esa es la postura de los santos de Jesucristo de los últimos tiempos, de los mormones. Y se siguen bautizando en los muertos. Ahora, la Biblia dice que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo. Pablo dice que él no fue llamado
a bautizar. Y él solo habla que bautizó a 2 personas, posiblemente bautizó a otros, pero dice que bautizó a Crispo y a Gallo. Ahora, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, dice que Juan bautizaba, y aquí hay otro pleito, que a veces hasta nosotros cometemos este error. Vamos a ver el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 1. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que o cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. El verso 2, escuche esto. Aunque Jesús no bautizaba, sino los discípulos. He escuchado, y usted también ha escuchado, mucha gente que dice que la Biblia dice que Jesús no bautizaba. Ahora hay un problema aquí. Hay que entender que si decimos que Jesús no bautizaba, entonces Jesús no es perfecto. ¿Por qué? Porque si Él manda que hagan una cosa y Él no la hizo, entonces Jesús no es perfecto. Si usted tiene el concepto que Jesús, o cree que Jesús no bautizaba y que no bautizó, entonces usted me está diciendo que Jesús no es perfecto. Entonces, ¿para dónde vamos a acudir? ¿A Mahoma? ¿A Buda? ¿A Confucio? ¿A Baal? No, yo me quedo con que sigo acudiendo a Cristo. El capítulo 3, versículo 22, vuelve a hablar sobre el bautismo. Verso 22 del Evangelio de Juan dice de la siguiente manera: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Ahora bien, podemos deducir que a medida iba avanzando el tiempo, viendo que el trabajo era más, se iba creciendo, el trabajo y el ministerio iba creciendo más, pudo llegar el momento donde Jesús ya solo les daba órdenes a los discípulos que bautizaran, pero que Él no bautizó. Jesús sí bautizó. Ahora, hay 2 versículos fuertes aquí en cuanto a el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el otro es el bautismo en el nombre de Jesucristo. No se le da mucho realce al bautismo del pueblo de Israel en el desierto, en el Mar Rojo, bajo la nube. No se le da mucha prioridad al bautismo de los muertos. No se le da mucha prioridad al bautismo para perdón de pecado, porque aquí hay un problema serio también. El bautismo que los apóstoles hablaban, o que Pedro hablaba en el capítulo 2, verso 38 del libro de los Hechos, dice que era para perdón de pecados. Ahora la pregunta es, ¿el bautismo en agua me perdona mis pecados? ¿El bautismo en agua me salva? Si el bautismo en agua me salvara solo con el bautizarme en agua, entonces todos los que han sido bautizados en agua y se alejaron de los caminos del Señor y murieron viviendo una vida en pecado, son salvos. ¿Sabe? La iglesia, la que mencioné, no me gusta mencionar nombre de iglesia porque de repente aparecen las discusiones, y sobre todo cuando grabamos, para que usted lo vea después, porque cuando está aquí por estarse comiendo el chicle no le presta atención a la enseñanza, y después lo puede ir a ver tranquilamente a la casa, lo puede ver en YouTube o lo puede ver en Facebook. Y
Por eso no me gusta mencionar nombres ni de personas, por muy falso que sea, Tumba, nadie se entera. ni de denominaciones, pero hoy es la excepción. Porque el apóstol Pedro, cuando habla en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38, o del versículo 14 al 38, el bautismo que les habla a los judíos es para perdón de pecados, porque ellos dicen, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Este bautismo era para salvación, porque el acto de la humillación a Jesús, eso era clave importante. Ahora, note usted, para un pentecostal unido, es mejor, tiene más valor estar bautizado que estar casado. Si le presentaran una opción, mira, te voy a dar una sola opción. Tú tenés tu pareja, tenés 7 chimpayates, tenés 7 bambinos, tenés 7 patojitos, tenés 7 guirros, tenés 7 morros, tenés 7 cipotes. Y con esta mujer tenés 7 años, ha sido 1 por año. Y bueno, pero te voy a dar una opción. O querés casarte para agradar a Dios, o querés bautizarte para agradar a Dios. Ellos prefieren el bautismo. Amén. Porque el bautismo salva. Hay una frase que le escuché de un hermano que es maestro hace tiempo, que dice, no lo dice la Biblia, pero es una buena idea, que el bautismo no salva, pero sí condena. Y la expresión condenar se la deduce porque si usted se le ha estado hablando de que se debe bautizar y pasa 1 año, 2 años, 3 años y se vuelve más cuerudo que un cocodrilo, pudiéndose bautizar y no se bautiza y se muere hoy, se lo llevó el chancludo, hermano. Se quedó. ¿Por qué? Por desobediente. Y la Biblia dice que toda desobediencia a Dios es pecado. Ahora bien, bíblicamente, yo puedo ser bautizado 1000 veces. 1000 veces bautizado en agua. Me puedo bautizar en los muertos, me puedo bautizar para perdón de pecado, me puedo bautizar basado en la cultura griega, me puedo bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, me puedo bautizar en el nombre de Jesucristo, me puedo bautizar en el nombre de los apóstoles, pero si yo no busco agradar a Dios, si yo no vivo en integridad con Dios y no me arrepiento de mis pecados, me quedo a la gran tribulación. Hay un dilema ahí. Pero el bautismo, vamos sobre los 2 versículos más poderosos sobre el bautismo. Hechos 2:38 y el de Mateo capítulo 28, verso 19. Cuando Jesús dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, fue en el tiempo de que le llaman en teología la cristofanía, en los tiempos de aparición. Jesús estaba a punto de partir hacia el cielo cuando dijo esta frase. Marcos, que es el primer, según los que estudian papirología, o mejor dicho, los que estudian los libros, los que estudian las literaturas antiguas que fueron escritas, según Marcos, fue el primero de los evangelios que escribió el libro de los evangelios. Y escribe las mismas frases, pero con algunas palabras diferentes. En el capítulo 16, verso 16 dice, por tanto, id a predicar el evangelio a toda criatura. Y todo el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas al que no creyere será condenado. Él utiliza la frase que tomó Mateo de decir, id y hacer discípulos a todas las naciones. Marcos dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Mateo aconseja, basado en la enseñanza de Jesús, que se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Escuche bien esto, pues, por si usted está pensando de que, ¿y cuál será el bautismo correcto? A mí no me cabe duda que entre medio de nosotros haya personas que tienen ese pensamiento, hermano. Mire, yo tengo un amigo que por la misericordia de Dios y para bendición mía, el hombre era maestro de niños para aquella época, cuando recién me llamó en su misericordia el Señor. Él era maestro de niños y de repente aparece diciendo, bueno, ¿yo qué hago aquí? Ya estaba casi diciendo como aquel de las parodias, bueno, ¿y yo qué hago aquí? ¿Y cómo me llamo? Pues me voy a ir para mi casa. ¿A poco tengo casa? Me mentí yo solo. Casi así estaba y dice, pero ¿yo qué hago aquí? Este no es mi lugar. Estos están perdidos, estos están bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo me bautizaron también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero yo, ¿qué hago aquí? Esta no es mi iglesia. Y sabe, hoy es pastor de los Pentecostales Unidos. Y yo no tengo ni la menor duda, y le puedo profetizar en carne, que usted, alguno de los que estamos aquí, está pensando, ¿será que para allá es, hombre, para allá? Yo tuve un estudiante que un libro me regaló porque tenía ese problema de que estos están equivocados, que el bautismo es en el nombre de Jesús. Yo un día me enfadó tanto y le dije, oiga, así en buen cantoneño, oiga, hermanito, ¿y qué hace aquí usted, pues? Mire, ya a mí me ha dicho un montón de veces que el bautismo correcto es en el nombre de Jesús. ¿Usted quiere convencerme a mí o qué? A mí no me va a convencer. Yo tengo mi fe puesta en el Señor, y a mí me bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo hicieron con mi consentimiento, porque yo creo que ese es el verdadero. ¿Y usted qué hace aquí, pues? Mire, se está haciendo daño a usted y está haciendo daño a los demás. No, mire, le traigo un libro, mire, y me dio un libro. Era un libro de un pastor conocido de la iglesia más grande en el mundo, que está en Corea, el sur de Corea, John Jogi Cho. Y él había leído no estoy hablando en chino, hermano, el nombre es chino. Y en la primera página decía que Jesús es hijo de Dios. Entonces en eso se basaba que Jesús no es Dios. Pero más adelante hablaba sobre que Jesús es Dios. Entonces yo dije, bueno, me viene quiere que yo lea este libro, y él no lo comenzó, solo una página leído. Ahora, lo que voy es que hay mucha gente que tiene un concepto erróneo y vive claudicando entre dos pensamientos. Ahora, escuche, Mateo capítulo 28, versículo 19, dice literalmente, hermano, aquí usted no necesita que conozca de homilética, no necesita que conozca de hermenéutica, no necesita que conozca de pedagogía, no necesita que conozca de